digamos, es el primer video al que ustedes tienen que acceder en el momento en el que van a ver los ascendentes. Y les digo más, o sea, si estás acá, ya estás, vas a ver este video. Pero si caíste acá después de ver este video, sabé que este video iba primero. Primero tenías que ver una descripción pormenorizada de qué sucede con el ascendente. Obviamente que hay un montón de teorías acerca de cómo funciona el ascendente. Yo creo que astrológicamente, si tuviéramos que hacer un ranking entre signos, planetas y casas, siento que las casas son las menos exploradas de todas. Hay muy poca información en redes sociales, mucha de esa información está demasiado simplificada para mi gusto. Lo mismo los libros, hay muy pocos libros y hay muy pocas escuelas. Y todavía está en un proceso no demasiado flexible de cómo se hace la interpretación. Y el ascendente, que de hecho es la casa más importante, porque incluso trabajándolo se pueden activar las otras 12 casas de la carta natal, merece una explicación correcta de cómo interpretarlo. Pero para poder explicarlo correctamente, me parece más importante todavía hablar sobre en qué libros me estoy basando. Y son 2 libros los más importantes. El más importante, de hecho, para mí, este libro es la Biblia de los ascendentes. Es un libro precioso, muy bien desarrollado. Eugenio Caruti es un señor que tiene la particularidad de explicar las cosas desde su funcionamiento, y para mí eso es un buen maestro. ¿Por qué? Porque si yo te quiero enseñar cómo funciona algo, no te voy a decir el resultado, te voy a dar una regla de funcionamiento que ayude a que tu cabeza saque la deducción correctamente y llegue al resultado que vos estás buscando. No es lo mismo memorizarse qué es el ascendente y tratar de repetirlo casa por casa, signo por signo, que agarrar y entender por qué el ascendente funciona como funciona, qué es el ascendente, de dónde viene, cómo se conecta con el resto de la carta, cómo cambia, y ahí de golpe lo estás viendo con otros ojos, con unos ojos mucho más analíticos, pero también entrenados. Entonces, este libro, Los ascendentes en astrología, Ascendentes en astrología, de Eugenio Caruti, es un libro que les recomiendo muchísimo. Y de hecho, como es un autor argentino, más que nada les recomiendo que lo compren. Aclaración, Eugenio, esto lo debe decir acá, es un licenciado en antropología, también realizó estudios en física, es profesor titular de la Universidad de El Salvador y director de antropología en la Universidad Nacional de Salta. Es el fundador de Casa 11 también. Entonces estamos hablando de una persona que es muy letrada, tiene mucho conocimiento. Entonces, advertencia, es un libro denso, tiene maneras de explicar las cosas que a veces pueden resultar un poco chocantes o del estilo de tengo que volver a leer lo que leí antes porque no entendí qué decía. Pero para mí es el mejor, entonces hay que tenerle un poco de paciencia si no acostumbran a leer esto. Hola Nile, bienvenido. Les voy a dejar el nombre del libro acá en el chat por si quieren, Eugenio Caruti, por si quieren comprarlo. De hecho tienen una promo en donde, no sé si sigue existiendo la promo, pero en su momento en Mercado Libre había una promo que te salía más barato comprarte el libro de las lunas de Eugenio Caruti, que es un libro compuesto de 2 libros porque se publicó por separado, o era el de los ascendentes. Bueno, alguno de los 2 estaba por 2 y ahora es uno solo. Y el libro de los ascendentes. El libro de las lunas, el libro de los ascendentes. Eso en primer lugar. Entonces, todo lo que vamos a ver acá es fundamental y se basa en los conocimientos de este señor. De hecho, saqué algunas capturas y dibujos que están en este libro que también tienen, por supuesto, su crédito donde corresponde. El segundo libro de este tomé un poquito menos. Es Manual de Técnicas de Síntesis Astrológica, El Camino en el Mapa Natal de Jerónimo Brignone. Que, casualidad, Jerónimo Brignone es el fundador, creo que es el fundador del Centro Astrológico Buenos Aires. Y si no es el fundador, fue director, el primer director, eso seguro. O sea,
pero casi seguro que fue fundador. Me parece que lo fundó con otras personas más. Así que tenemos los libros de los 2 fundadores de las escuelas más importantes de astrología de Argentina y las primeras, como bases importantes para analizar el ascendente. Pero para mí Eugenio Caruti va primero. Les voy a anotar en el chat. El libro de Jerónimo es manual de... No, en realidad el libro se llama El camino en el mapa natal. Jerónimo Brignone. Brignone, no Brignone. Ahí está. Compren estos libros. Si están estudiando astrología, se los súper recomiendo. O si les afisiona la astrología también. ¿Por qué hice toda esta cháchara? Porque uno cuando enseña las cosas tiene que decir de dónde las sacan. No puedo creer que hay un montón de libros de astrología que no tienen citas. No tienen citas. ¿De dónde los sacaste? ¿Quién te lo dijo? Mengano. La rana de tu madre. O sea, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cuál es tu fuente? Usen fuentes. Por favor, se los suplico. Usen fuentes para hablar de lo que hablan. No en todos los videos uso fuentes igual, pero la mayoría de mis videos, como habrán observado quienes ya me siguen seguido, se basan en, este es un símbolo y el símbolo lo desgranamos y se convierte en esto y viene porque en la antigüedad, Pero cuando vamos a hablar de terminología estrictamente, digamos por lo menos a qué escuela estamos refiriendo, porque también la persona que lo ve puede saber si es algo a lo que adscribe o no. La astrología, igual que un montón de disciplinas o un montón de ciencias, a pesar de que la astrología no es una ciencia, ya lo sé, tiene sus marcos teóricos. Entonces, este libro está basado en la astrología psicológica y humanista. ¿Qué quiere decir esto? Que se aleja del determinismo. A mi gusto no lo suficiente, porque Eugenio Caruti igual habla de destino y para mí no es destino exactamente. No sé si, no voy a juzgar a un antropólogo, capaz él sabe más que yo, pero a mí esa palabra me choca un poquito porque me hace sentir que es algo inamovible y yo siento que no es tan así. Pero ya lo vamos a ver y van a entender por qué. Bueno, pasamos de una vez. ¿Se calla esta señora, por favor? Sí, se calla. Ahí empezamos. Bueno, miren qué lindo el PPT que armé para ustedes, chiques. Espero que me quieran mucho. Por todo este esfuerzo estuve toda la tarde haciendo esta hermosa porquería. Hermosa porquería. Espero que se vea bien las letras. No sé si me pueden confirmar. Primero que nada, ¿qué es el ascendente, no? Porque si vamos a analizar el ascendente, tenemos que entender de dónde viene el ascendente. Cuando ustedes nacieron, había un momento, una hora, que a medida que van pasando los días, esa hora cambia, en donde amanece. Dependiendo de en qué parte del mundo estás, es una hora diferente. Entonces, el ascendente es la línea imaginaria del horizonte tomándote a vos como punto central y por eso es algo que marca indefectiblemente a través del horario exacto de nacimiento. ¿A qué voy con esto? A que si vos no sabés si naciste a las 9:20 o a las 9:30, es probable que tengas un ascendente diferente y es muy importante que trates de averiguarlo. Para eso está la partida de nacimiento, la abuela que estaba anotando, la tía, la mamá, utilizar todos esos datos conjuntos y si no podés llegar a saber cómo, haciéndote una rectificación astrológica, que algunos astrólogos lo hacemos. Entonces, el ascendente marca la primera división del círculo de la carta natal. La otra línea que se marca verticalmente es el medio cielo, que está determinado por el cenit, que es el horario en el que el sol está más alto en el cielo, que generalmente es el mediodía. Sabiendo estos datos, entonces, se pueden calcular el resto de las casas y se termina dividiendo en una pizza de 12 porciones la carta natal, y cada una de esas porciones es una casa. Entonces, como el ascendente es la primera línea, también es la famosa casa 1. Ascendente y casa 1 son lo mismo. Es importantísimo entender que mientras que los signos son el cómo, por ejemplo, Géminis, de manera comunicativa, Virgo, de manera crítica, Cáncer, de manera sensible. Los planetas son la función psíquica, por ejemplo,
inteligencia, comunicación, afectividad, pasatiempos, personas en mi vida, cómo funcionan esas personas en mi vida, qué protagonismo tienen. Entonces no son solo funciones psíquicas, también pueden ser protagonistas. Y las casas son el espacio de la experiencia, que se puede ser un espacio cronológico, por ejemplo, en mi juventud, en mi adultez, o puede ser espacio físico, en mi casa, en el trabajo, o puede ser espacio conceptual, con la pareja, con mis amigos, con mi familia. Eso es el punto de factor importantísimo para entender la diferencia, porque hay un cocoliche en donde, claro, como yo entiendo que Marte rige a Aries y Aries rige a la casa 1, meto todo en la misma bolsa y de golpe se me canta decir que Marte en Aries es lo mismo que Marte en la casa 1. ¿Van a tener similitudes? Algunas sí, pero es totalmente diferente y es muy importante entender esta base. Entonces, cuando hablamos del ascendente, hablamos de un espacio de experiencia. Como el ascendente está regido por Aries, que Aries es el signo de la individualidad, de la subsistencia, de la reacción, de la acción, del reconocimiento de mi yo a través de la expresión, es el ascendente el que se identifica con la experiencia, a diferencia de los planetas que hablan de funciones psíquicas, como dije antes. Y esta energía expresiva es interesante porque al ser una casa y no ser un planeta o un signo, es una energía que yo desconozco. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ascendente, no? Que, por ejemplo, si yo tengo un ascendente Géminis, como está el dibujito acá en esta imagen, yo no voy a tener tanta conciencia de mi potencial comunicador. Pero si yo, por ejemplo, tengo el Sol en Géminis, me sale más natural esta cuestión de ser una persona comunicadora. Esto es lo que sucede. El planeta me permite un aterrizaje que se me pone en la piel y que hace que forme parte de mí, y yo capaz empiezo a medir las consecuencias a través de lo que me sucede en la vida con esa posición, mientras que el ascendente necesita que se lo conozca y que se lo aprenda. Pero ojo, porque no es lo mismo que una persona, por ejemplo, con un sol canceriano y una luna escorpiana, o sea, claramente alguien que tiene actitudes y sentimientos muy sensibilizados, perceptivos, vinculados a la empatía, repentinamente tenga un ascendente Acuario, que es un ascendente que le pide a la persona que se desprenda, que no le importe lo que digan los demás. Esa persona no se va a sentir identificada con ese ascendente y claramente le va a costar entender que parte de esa experiencia forma parte de su propia identidad. Que no es lo mismo que tal vez una persona que, por ejemplo, tiene luna en Géminis, sol en Aries y el ascendente Acuario de nuevo. Ahí esa persona, la independencia, hacer las cosas por su cuenta, revelarse a las estructuras, le resulta natural. Es algo que medio que ya va por ese camino. Ni que hablar si ustedes tienen la luna o el sol o ambos en el ascendente. Todavía hay una cuestión actitudinal y casi que una especie de reacción natural a cómo tengo que moverme yo en la vida. Entonces, el ascendente propone este reconocimiento de sí mismo. Es tanto lo que voy a incorporar como lo que expreso sin pensar. Entonces, es muy frecuente que nos pase que vemos lo que es el ascendente en el afuera, en personas o en situaciones, pero no me doy cuenta yo de buenas a primeras esa característica mía, y los demás sí la van a ver, porque como el ascendente funciona como un núcleo de expresividad, me va a pasar que yo lo primero que devuelvo hacia afuera es lo que va a través del ascendente, incluso antes de darme cuenta. De nuevo, el ascendente está regido por Aries. Aries actúa sin pensar. Entonces yo no llevo masticado lo que trae el ascendente. Yo simplemente lo saco hacia afuera y veo qué me encuentro en ese proceso. ¿Y qué es lo que pasa? Como el ascendente es tan importante, va a ayudarnos
a destrabar y a hacer funcionar el resto de las casas mucho mejor. ¿Eso significa que sí o sí tenemos que arrancar por el ascendente? Obviamente que no, la vida tiene otros planes, nos pasan otras cosas en el medio, vivimos otras experiencias. Pero es verdad que cuanto más nos acercamos a la experiencia del ascendente, más sencillito nos va a resultar empezar a ver que se activan las cosas de la casa 2, de la casa 3, la casa 4 y cada una de las casas sucesivamente. Esta experiencia es cíclica y evolutiva. Fíjense que yo acá puse un espiralito que en realidad, ahora que lo pienso, tendría que haber puesto el espiralito para arriba. Pero vamos a hacer de cuenta que esta flecha, en vez de ir para abajo, va para allá, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que va en el sentido inverso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que el ascendente arranca por acá. A algunas personas les arranca por acá, otras por acá. Como dije antes, de nuevo, dependiendo de en qué lugar está mi experiencia. Si soy una persona que tiene una luna y un sol muy distintos al ascendente o si es más parecido. Yo voy avanzando, voy entendiendo, voy conociendo más del ascendente y llego a este punto, el punto más exteriorizado, pero también el más reconocido de todo lo que transité internamente, que se me da a través de desafíos y personas que aparecen en mi vida con esa energía del ascendente. Y esto es como un videojuego. Una vez que llego a este punto, voy a tener que superar otro nuevo desafío. Pero lo interesante es que cuando vuelvo hacia adentro y me encuentro con el salir nuevamente hacia afuera, estoy un poco más arriba. Esto significa que incorporar los desafíos del ascendente nunca es un camino lineal. Siempre, valga la redundancia, asciende. Siempre crece, siempre evoluciona, siempre nos permite madurar. Por eso el ascendente tiene ciertas similitudes también con el nodo norte, que el nodo norte también es un punto evolutivo bastante importante, solo que está relacionado un poco con la inercia. Pero hablando de inercia, algo que en muchos libros no se tiene en consideración y es fundamental explicar en el análisis del ascendente es también mirar la casa 12 y la casa 7. ¿Por qué? Porque la astrología funciona por progresión y funciona por polaridad. Entonces no existe ningún elemento de la carta que sea un individual que esté separado del resto. Todos los símbolos en astrología, todos los aspectos, todo lo que está representado en astrología forma parte de un todo indivisible. Y obviamente que tenemos las divisiones separadas de la carta natal, pero también tenemos que recordar que esa carta natal sigue siendo un todo conjunto. Y ese todo conjunto está dependiendo de lo que hay a su alrededor. ¿Por qué es tan importante ver la casa 12 y la casa 7 cuando vemos el ascendente? Porque la casa 12 es la que viene antes del ascendente. El ascendente está acá y la casa 12 es la anterior. Entonces nos está representando algo cíclico, que es lo mismo que pasa con los signos. No sé si ustedes se acuerdan cuando hablábamos de signos, que por ejemplo Tauro aprende algo de Géminis, Géminis aprende algo de Cáncer y así sucesivamente, y Piscis vuelve a aprender de Aries, siempre vuelve a iniciar el ciclo. Que esto, dicho de una manera más sencilla, es una especie de culminación. El signo llega al límite de su experiencia y cuando culmina necesita mejorarse a través de otra nueva experiencia, y es así donde viene un signo con una propuesta superadora. Entonces, la casa 12 a la larga me habla de la experiencia inconsciente, pero también me habla de la inercia. Me habla de una temática que es una parte muy mía, que tal vez está un poco atrás de la nuca, tiene que ver con algo compulsivo, que quizá no reconozco mucho, pero que habla de una cosa que me sale un poquito más natural y que tal vez es momento de dar culminación a esa parte mía para llevarla a una segunda instancia más superadora. Y por eso es que deben procesarse en conjunto estos dos. No es lo mismo ver el ascendente suelto que entender un poco de dónde viene, cuál era esa experiencia que se hallaba en la casa 2. De la misma forma, tenemos que ver la casa 7, porque es la casa opuesta de la 1. Entonces ahí vemos la polaridad, vemos el espejo, la proyección. No hay un signo que se pueda concebir sin la compañía del que está del lado de enfrente, porque son polos opuestos de un mismo eje. Entonces en el ascendente vemos esa experiencia hacia dónde empujamos, pero en la casa 7 vamos a ver con quién nos complementamos o qué es eso que nos está haciendo falta para poder ser plenos nosotros.
Ya vamos a ver más adelante cómo se da esa mecánica. Entonces, acá tenemos un cuadrito en donde Eugenio Caruti explica en profundidad todo esto que yo les comenté, ¿no? Fíjense cómo el ascendente analiza la casa 7 va a la casa 12, la casa 12 al ascendente y siempre va y viene. O acá te muestra otros circulitos cíclicos. Es muy gráfico este señor. Yo creo que tiene que ver con que también estudió física. Entonces ayuda un montonazo a entender algunas de estas cosas. Por eso me pareció muy práctico traer la imagen del libro acá. Igual, insisto y repito, compren el libro. Bueno, acá me adelanté un poco a la placa, pero bueno, ¿por qué importan? La casa 12 es el signo anterior, es la culminación de la energía que deviene en el siguiente signo, por ende lo que se agota y termina influyendo en la próxima experiencia. Y la casa 12 sería la inercia, bueno, ya lo dije todo. La casa 7 lo que complementa al ascendente, no podemos consumir un signo sin mirar enfrente, comprendió energía 7, vuelvo al ascendente mejor para ir comprar. Soy una genia. Me adelanto a mis propias notas, es como que no necesito mirar el machete. Bueno, acá vamos a otro punto. Una vez que ya entendimos la casa 12, la casa 7, vamos a otro punto que tiene que ver con esta cuestión de ping-pong, de la forma en la que funciona, o dualidad interna-externa que sucede en el manejo del ascendente. ¿Por qué digo esto? Fíjense, el ascendente, vieron que, como les dije antes, cada casa es una porción de la pizza. Bueno, entonces acá tenemos cuando la experiencia viene a nosotros y después tenemos cuando nosotros vamos hacia afuera. En el nosotros vamos hacia afuera tenemos cuando nos expresamos según el ascendente y en el afuera viene hacia nosotros es cuando se nos acercan personas con la energía de ese ascendente o nos pasan cosas con la energía de ese ascendente. Entonces, la experiencia viene hacia la conciencia. ¿Cuáles son las experiencias objetivas? Es lo externo, es lo que viene de afuera y me hace darme cuenta del potencial interno. Se me va develando algo para constituir mi identidad. Vamos a dar ejemplos. Supongamos que yo tengo un ascendente Aries. Entonces eso significa que me voy a topar con experiencias arianas en mi vida cotidiana. ¿Qué experiencias arianas pueden ser? Vivir en entornos de mucha agresividad, alrededor de personas muy ansiosas, sentir atracción por gente que tiene energía ariana, porque también, y esto se da mucho en la juventud, donde todavía no somos tan conscientes del ascendente, en donde hay algo que nos compele a acercarnos a las personas que tienen la energía de nuestro ascendente, que no necesariamente tienen que tener el sol en ese signo. A veces pasa que tienen actitudes muy similares a ese signo y es porque hay algo propio que yo quiero expresar de mí y que tal vez no tengo tan claro que está dentro mío. Entonces viene el afuera y me dice: ¡hey! Mira para adentro, mira esto que te está pasando a tu alrededor y que vos tenés. Y de nuevo, no va a ser lo mismo para una persona que tiene signos acordes a ese ascendente que no. Supongamos que soy una persona con Sol en Tauro y tengo un ascendente Géminis, ¿sí? Obviamente que mi actitud es la de la estabilidad, la de la contemplación, la de yo quiero que todos los días me pase lo mismo, no me molestes con mis rutinas. Y viene el ascendente Géminis y me trae caos total y absoluto, gente que cambia de opinión, personas que no saben qué es lo que quieren. Y me enloquezco y me aferro y no quiero cambiar, pero ahí está el exterior diciéndome: mirá, hola, esto también es parte tuya y está acá, tenés que reconocerlo. Y después vienen las otras experiencias, las subjetivas. Y acá entra la expresión, la comunicación, ir mostrándome hacia afuera, la famosa máscara. Es por esta razón que van a encontrarse en internet un montón de teorías que dicen que el ascendente es una manera de expresarnos o una forma de mostrarnos hacia el afuera, cómo nos ven los demás. Yo, en donde estoy en desacuerdo con este postulado, es cuando empiezan a utilizar el ascendente para explicar cualidades físicas de las personas. ¿Por qué? Porque la genética está en el medio, gente. O sea, he leído cosas que dicen que cierto ascendente tiene la tendencia a ser más ojeroso o a tener el pelo oscuro, o a ser más alto o más bajo. ¿Y qué quieren que les diga? La verdad es que me parece medio flojo de papeles. Tendría que hacer un día, si nos queda tiempo en este stream lo hacemos,
un análisis de cómo se daría eso en las personas y vemos famosos, y yo creo que no se da tan frecuentemente. ¿Qué sí se da? Que en vez de decir que la persona es ojerosa, decimos que puede tener una mirada cansina, puede ser muy expresiva para decir las cosas, que puede gustarle tener un look un poco más extravagante, que puede hablar alto o hablar bajo. Ahí entramos en otra categoría en donde la expresión está interconectada, hardwired, algo más que tiene que ver con mi identidad y que está expresando otra cosa sobre mi forma de ser, que va por mi conciencia y no por mi físico, y no por mi color, y no por mi tamaño. Por eso es que es un poco la máscara. Y es interesante esto, porque fíjense cómo el ascendente de a poco se va transformando en algo en lo que me tengo que transformar, pero hay una parte mía que no está demasiado masticada que ya lo hace naturalmente. ¿Y no les pasa a ustedes que muchas veces se muestran a los demás como les gustaría ser? ¿No les pasó que hay gente de sus vidas que les dice, que ustedes van y le dicen después cuando ya se van haciendo amigues, les dicen, che, ay, a mí me encantaría ser seductora y sensual? Y viene alguien y te dice, pero para mí vos sos re seductora y re sensual. Y vos tenés el ascendente Libra y no te das cuenta que sos así, pero hay algo que genera ese atractivo, ese carisma en los demás y que los demás lo vieron antes de que lo veas vos. Eso es un poco el dilema del ascendente. Un dilema hermoso. Entonces, vamos a empezar a poner características, ¿no? Factores clave. Tiro así, una a una, bullet. Me envuelvo en situaciones relacionadas con esa energía, ¿sí? No sé, ascendente Géminis, gente que discute a los gritos y después cambia de opinión. Ascendente Cáncer, situaciones en donde yo tengo que echar raíces, me tengo que mudar, tengo que aprender a formar una familia. Ascendente Leo, tengo que ser la protagonista. ¿Y cómo hago para tomar decisiones? Me toca ser líder. Así con todos los ascendentes. No los menciono uno por uno porque se viene una serie de videos en donde vamos a hablar de cada uno de estos ascendentes de manera específica. Por eso es que puse acá que es un patrón holístico, es una experiencia general, no es que me pasan cosas así puntuales o diversas, me pasa de manera general. Hay algo que tiñe mi vida, que le pone ese color. Y muy importante también, algo que deben buscar en sus cartas natales, es que cuando tienen un ascendente van a buscar en dónde está el regente de ese ascendente. Cada signo tiene un planeta que lo rige, entonces si ustedes van a buscar en dónde está ese planeta regente, van a encontrar en qué casa de su carta natal van a tener más posibilidades de poner en práctica esta identidad que están empezando a construir. ¿A qué voy con esto? A que, por ejemplo, tengo ascendente Escorpio, voy a buscar dónde está Plutón en la carta. Esta cuestión de transformarme, de entender el dolor, ¿en qué área de mi vida pasa? Entonces capaz pasa en la casa 3, en la casa de los hermanos, de la comunicación. Entonces soy una persona que me encuentro escribiendo poemas sobre temas dolorosos o me encuentro viviendo con hermanos que tal vez tienen una mirada muy pesimista de la vida. Ahí empiezo a vivir esa experiencia que tiene que ver con la propia incorporación del ascendente. Es importante. También puede pasar que el regente del ascendente caiga en el mismo ascendente, en cuyo caso la experiencia se da en el mismo instante en donde la tengo que poner en práctica. Es a través de mi identidad. No me queda otra que arrancar por ahí. Lo que dije antes, activa todo el ciclo de casas. Vamos de nuevo. Poner en funcionamiento el ascendente me hace más sencilla toda la experiencia de la carta natal. La vivencia en general es mucho más digerible. Van a empezar a ver que se destraban otras cosas de sus cartas natales en la medida en la que se acercan al desafío de ese ascendente. Es exteriorización pura, no hay autoconciencia. La autoconciencia se va ganando a medida que voy cumpliendo años. Una pregunta muy frecuente que me hacen, ¿a qué edad más o menos se termina de incorporar el ascendente? Si el ascendente está en los últimos grados o en los primeros de tal signo, ¿significa que está más o menos incorporado? Según mi escuela,
Y mi punto de vista, no, gente. Esto depende de qué experiencias vivan ustedes. Porque si ustedes se encierran y viven en un mundo en donde dicen yo no tengo que cambiar nada, capaz el ascendente no está incorporado. ¿A cuánta gente conocen ustedes que está cerrado en la suya, que no quiere cambiar, que no quiere ver qué es lo que tiene que aprender de la afuera y el ascendente ni se manifiesta? Al mismo tiempo, ¿cuánta gente tiene el ascendente recontra manifestado, no? Entonces, por eso es que me parece tan importante hablar del ascendente, porque es muy frecuente que cuando hablamos de Sol, Luna y ascendente haya esa liviandad para decir que te tenés que sentir identificado con el ascendente, y la verdad es que, como digo acá, inicialmente no lo puedo reconocer y no es expresión o identificación per se, aunque los demás lo vean. Es más un camino a la autoconciencia. ¿Cuál es el primer paso? Darme cuenta que lo irradio y que está alrededor mío. Empezar a ver en qué personas y en qué situaciones se manifiesta ese ascendente. Después lo empiezo a mirar en mí. Por eso también el ascendente es interesante, el panorama que nos da, porque es un panorama Aries-Libra. Casa 1, casa 7. Existe algo de mi yo que en algún momento se debe despersonalizar y desprenderse del ego y empezar a verlo desde los vínculos, desde qué es lo que pasa a mi alrededor. No estoy pensando siempre en mí, sino si quiero volver a mí, primero tengo que ver hacia afuera. Bueno, y acá puse varias alternativas de cómo puede darse esta manifestación de la que les hablo. Por ejemplo, me atraen personas con características de ese signo. Aparecen situaciones que lo simbolizan. En un momento me empiezo a identificar y lo empiezo a expresar. Lo aprendo, genera situaciones para que yo me descubra. Me hace dar cuenta de una estructura profunda. Eso es algo interesantísimo, porque hasta incluso entendiendo mejor qué es lo que nos enseña el ascendente, también entendemos mejor, no les digo ni siquiera a nosotros mismos, les digo, entendemos mejor a la astrología en general. Es muy interesante hacer un análisis bien profundo de qué es lo que activa esto. Y muy importante, que es una gran pregunta también, si está a 25 grados del próximo signo o menos, se prioriza el anterior hasta incorporarlo, no se saltea. ¿Qué pregunta me hacen todo el tiempo? Che, Jime, yo tengo el ascendente a 27 grados de Escorpio y está por entrar en Sagitario. ¿Eso significa que los dos son mi ascendente? ¿Eso significa que mi ascendente es Sagitario, no Escorpio? No. Tu ascendente sigue siendo Escorpio. Y es muy importante que tengas bien interiorizado el desafío de Escorpio para empezar a pincelar ese desafío con cosas sagitarianas. Siempre el signo próximo tiene algo de validez en estas áreas, pero es importante que no te saltees el anterior. Y por supuesto que una de las palabras que me resulta como una especie de sinónimo interesante es como un entrenamiento, ¿no? Es como que el ascendente es esa personita que yo pego ahí, que digo, algún día voy a ser como esa. Vamos a ver si llego. Acá vamos con otro punto que me parece interesante y que tiene que ver con los niveles evolutivos de los Big Three, como se los suele conocer en redes, o los grandes tres, que son Sol, Luna y Ascendente. Como estos tres están al mismo nivel de las bases de la identidad de una persona, está bueno esto que hace Caruti en su libro, que es poner una especie de línea de 12 signos y que la utiliza también no solo como 12 signos, sino como explicación evolutiva, como si esto fuera un videojuego de 12 niveles en donde arranca, cuando nacemos, cada uno de estos factores de la carta. Entonces, según él, puede cambiar nuestra percepción de acuerdo a cómo vivimos nuestras vidas, qué nos pasa, cómo está configurada la carta, pero según él, el ascendente arranca en 1, el Sol arranca en 5 y la Luna arranca en 10. ¿Qué quiere decir con esto? Que el ascendente arranca en etapa inicial. Hay que ponerle ladrillitos, ir construyéndolo, dejar que nos enseñe. El Sol, que se da naturalmente, por eso es que decimos soy de Aries, soy de Tauro, porque el Sol está en ese signo, es algo que no solamente actúa, sino que el Sol siempre tiene la última palabra. Si yo no decido lo que el Sol quiere, empiezo a sentir que mi vida está vacía o que me falta algún nivel de propósito. Pero, ¿qué es lo que pasa con el Sol y por qué está en el 5?
porque aprendemos a medir sus consecuencias porque se involucra con las decisiones. Entonces, yo actúo como mi sol y de golpe empiezo a decir, mira, yo hice esto y a continuación pasó esto otro. Yo provoqué esta reacción, provoqué este resultado. Entonces ahí mi sol va haciendo su propio camino evolutivo también. El de empezar a conocer yo mi sombra, mis decisiones, entender cómo puedo sacar lo mejor de mí. Y la luna, que está en el 10, es la más identificable porque se asocia a las emociones y las necesidades. Óptimamente es mejor reconocerla, terminar de incorporarla y aprender a despegarse de ella en pos de llegar al ascendente. Que, ojo, con esto no estoy queriendo decir que la luna no nos tenemos que identificar ni la tenemos que alimentar. Una luna tiene que ser feliz, es el espacio de confort para mí. Pero también, como buena zona de confort, no me tiene que generar ese nidito cálido del cual me olvido de salir. Por eso el camino constante de evolución es ir de la luna, pasando por el sol, llegar al ascendente, hacerlos crecer y luego volver a la base, ¿sí? Al hogar, a pisar un poco el terreno firme, descansar y volver otra vez a empezar ese camino. Y en ese sentido es interesante porque los dos libros, a pesar de que son escuelas que sean tan distintas, porque la escuela Centro Astrológico Buenos Aires es súper determinista y Casa 11 es súper psicológica, humanista, coinciden ambos en este punto de vista. Es muy interesante lo que sucede acá. Tanto Caruti como Brignone tienen dos formas de abordar este camino que se hace desde la luna hasta el ascendente, explicado de maneras distintas. Y como dije antes, insisto y repito, si luna y ascendente están en el mismo signo, emocional e intuitivamente sabemos o comprendemos mejor o más rápido, idem con el sol, pero obviamente, ¿qué es lo que pasa? También estamos en un nivel de seguridad más alto, entonces nos va a pasar de estar tan cómodos con quienes somos, tan seguros de a dónde vamos, que nos llevamos por encima un montón de gente, atropellamos, a veces no consideramos otros puntos de vista. Ahí la carta se polarizó para el otro lado, ahí tengo que volver al descendente a consultar un poco qué cosas me han quedado pendientes. Bueno, lo que les decía antes, que esta es la placa final ya, es cuáles son los otros marcos teóricos, y acá tenemos lo del camino del mapa natal de Jerónimo Brignone. Él también postula un poco este paralelismo de que el sol es el yo, la luna es el ello y el ascendente es el super yo, que esto es la teoría del psicoanálisis de Freud, que por supuesto esta teoría también tiene sus cuestionamientos, entonces obviamente lo tomamos con pinzas. En esta teoría tenemos que las grandes funciones, tenemos el sol como identidad representada por el yo, que es la identidad natural, el ello como deseo y mundo inconsciente, salvaje o latente en la luna, y el super yo como la identidad aspiracional o regla impositiva. Para Freud, y esto lo voy a decir de una manera bruta, yo no soy psicóloga, vayan a consultar a las personas que realmente sepan de este pero el yo es la identidad, digamos, la parte básica de uno, quién es realmente. El ello es esta pulsión, este deseo, esta necesidad, es incontrolable, es como la luna, aparece y desaparece en el cielo, va y viene. Me habla de lo que me sucede adentro y no lo puedo controlar, es el inconsciente. Y el ascendente es el super yo, entendido como ese yo aspiracional. ¿Quién quiero ser? ¿A dónde quiero alcanzar? ¿En dónde aterrizo cuando siento que estoy en mi nivel de máxima expresión? Pero ¿por qué me gusta esta pequeña porción de lo que dice Jerónimo Brignone? Porque nos está hablando de algo que tal vez a veces nos olvidamos del ascendente. Porque muestra una faceta del ascendente que está bien, es el desafío, es el entrenamiento, ahí tengo que llegar, tengo que tomar conciencia, tengo que ver eso en mí, pero también es algo idealizado, es algo que se termina convirtiendo en una imposición forzada. Entonces, ojo, porque el ascendente tiene esa otra cara. ¿Qué pasa cuando yo me muero de ganas de ser como el ascendente y pienso que ese signo es el mejor del mundo? Me olvido que tiene defectos.
Entonces ahí termino convirtiéndome en esclavo del ascendente. Y este ascendente también tiene que recordarse que hay que volver a las bases, hay que volver a la luna y hay que volver a iniciar, que es un ciclo que es sin fin, que yo nunca voy a poder alcanzar el tope de ese ascendente. Así que bueno, esa ha sido la introducción al ascendente. Creo que es la primera vez que hago un stream tan clase, así que por supuesto que voy a agradecer todas las personas que tengan ganas de darme una manito con una donación a través de Cafecito. Si se quieren suscribir a mi canal de Twitch también lo pueden hacer. De hecho, si tienen Amazon Prime lo pueden hacer de manera gratuita. También me pueden contratar en astrodelfos.com.ar. Les voy a dejar igual un Linktree en donde están todos los links a todos mis portales, porque también me sirven un montón, me ayudan un montón, me sirve un montón, eso es lo que quería decir, que se suscriban y que me sigan y que me compartan. Ustedes ven algo que yo hago, lo retuitean, lo comparten, lo publican, etiquetan a amigues, también me ayudan un montonazo con todo este contenido que yo hago a pulmón y porque tengo ganas de que ustedes se vayan con algo lindo. Y si no me pueden ayudar con nada, bueno, la compartida es súper agradecida, la recomendada es súper agradecida, la interacción también, los likes, todas esas cosas. ¿Qué sucede? Hoy no era el stream, como ustedes saben tenemos Astro Martes, pero mañana cumple mi cuñada, entonces yo voy a ir a su cumple. Pero como yo igual esta semana iba a hacer un stream sobre Ascendente Escorpio, que en realidad era la semana pasada y no lo hice, mañana voy a hacer el stream del Ascendente Escorpio. Va a ser a las 6 de la tarde, va a durar menos de una hora y a las 7 voy a estar cortando para irme al cumpleañito de mi cuñada. Así que nos vemos mañana a las 6 de la tarde, vamos a seguir hablando de astrología, vamos a hablar del ascendente Escorpio, el mes que viene vamos a hablar del ascendente Sagitario y así vamos a volver a cumplir un ciclo de un año hasta que terminemos con todos los ascendentes. Así que gracias por estar acá, espero que les haya gustado la presentación y a ver a quién podemos raidear. Vamos a ver, pim pam pum. ¿Saben a quién vamos a raidear hoy? Vamos a raidear a la voz de Mía que hace Pokémon Unite. Porque ella es una piba que siempre me apoya muchísimo. Así que... puse Rai en vez de Raid. Soy una tonta. Ahí está. A ver. Gracias, Nagu, por venir. Ahí vamos a hacer el raid. Así que quédense, si quieren ver, está jugando Pokémon Unite, si les interesan los videojuegos pueden chusmear un poquito por ahí. Y bueno, será hasta mañana y nos vemos. Adiós, que terminen bien el día.